vamos a comunicarles alguna información de orden trascendental para todos ustedes que nos ven por estos medios. Con mucho gusto, con muchísimo gusto, vamos a compartirles algunas palabras de algún tema, ¿no?, que les ha interesado y que me han comentado por ahí. Entonces, con mucho gusto, vamos a hablar un poquito aquí. Ok, algunas inquietantes preguntas y comentarios que trataremos de abordar. Vamos a esperar que se conecte un poco más de personas, y si me comentan cómo se escucha, sobre todo, sería excelente, ¿no? Vamos a ver. Voy a ver la manera aquí de guardar estas notificaciones aquí, para poderlas estar estudiando o leyendo. Para eso vamos a duplicar la pantalla, como no, y luego buscar el video. También estaré pendiente de sus comentarios aquí, sus preguntas sobre todo. Ok. Como es tema abierto esta noche, pueden plasmar sus preguntas aquí en el chat e inmediatamente las contestaré. No importa el tema del que esté hablando, puedo obviamente saltarlo, hacerlo a un lado para contestar sus preguntas, ¿sí? Sobre todo les pedimos que hagan sus preguntas de una forma respetuosa, ordenada, como siempre lo hacen, para que así mucha gente se beneficie y la gente sienta la inquietud de compartir el mensaje, de enviarlo más allá. Obviamente todos los temas que podríamos tratar aquí ya los hemos tratado, ¿no?, en muchas ocasiones, pero siempre hay nueva audiencia que se está conectando a esto y nos sirve este canal para impulsar inquietudes, ¿no? Que es muy triste cuando nosotros vivimos una vida materialista, siempre envueltos en lo mismo, y nunca escuchamos ninguna información nueva, sino que siempre estamos supeditados y hasta esclavizados al mismo sistema, a la misma corriente de cosas, a las mismas leyes de acción y reacción, a las mismas leyes de karma, causa y efecto. Entonces, todo el mundo en que vivimos realmente es doloroso, ¿no? Muy doloroso, y siempre sentimos esa presión sobre nuestras conciencias de tener que hacer a veces lo que no nos gusta hacer, de tener que seguir a veces unas reglas con las cuales a veces no estamos del 100% de acuerdo. Sin embargo, porque tenemos que vivir, porque tenemos que ganar dinero para sobrevivir, tenemos que someternos a ese tipo de reglas, de presiones psicológicas que obviamente nos hacen daño, causan en nosotros algún tipo de dolor, algún tipo de desagusto, algún tipo de presión interior. Entonces, que tengamos la oportunidad de hablar por estos medios de algo diferente, de algo que nos saque, aunque sea por un momento de eso, ya es mucha ventaja. Y por eso este canal, pues, gracias a la divinidad que lo tenemos y nos permite precisamente movernos por la mente de la gente, por las inquietudes y tal vez llegar al corazón de todos los que se conectan por este medio, y que encuentren o que encontremos todos juntos una salida a todas esas situaciones íntimas de presión, de dolor, de depresión, de tristeza, de desaliento, de falta de ganas de luchar, de pérdida total de interés por el mundo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que obviamente en el proceso del cambio, en el proceso del despertar, una persona vive. Y no hay escuela y no hay curso por ahí que le enseñen cómo vivir, cómo trascender esas circunstancias de la vida. Eso es terrible, ¿no? Porque a nadie le interesa que una persona deje de sufrir o que una persona despierte. Todos en el mundo, y todos tenemos culpa de eso, siempre buscamos la manera de lucrar económicamente
moralmente con los demás, ¿sí o no? Salimos a la calle muy animados para luchar por la vida, etcétera, pero en el proceso siempre vamos buscando un cliente, alguien que o nos ofrezca algo de dinero para poder solventar nuestros gastos. Entonces da ese intercambio, ¿no? En realidad el dinero es un intercambio de impresiones, de energías. Invertimos energía en algo para que nos den dinero y poder de esa manera sobrevivir. Nuevamente, aquí hablamos de temas que se salen de esa corriente y se meten más a lo espiritual, ¿no? Por ahí nos preguntaba alguien que por qué no hablábamos de los cuerpos, cuerpo mental, vital, solar, etcétera, de los cuerpos solares. Bueno, vamos a hablar con mucho gusto. En la Gnosis se propone, primero se enseña que el ser humano no es tan humano como se cree, no somos tan humanos. Y solo basta observar un poco de nuestras vidas para darnos cuenta que eso es real, pero que existe la posibilidad de que dentro de nosotros nazca el ser humano verdadero. Necesitamos ser humanos en verdad, pero esa humanidad de la que se habla aquí no la tenemos. Más bien somos animales intelectuales, equivocadamente llamados hombres o humanos. Entonces, buscar la humanidad de nosotros, buscar el rayo de luz que ha de iluminar nuestro camino y que nos ha de hacer diferentes, esa debe ser nuestra meta y la buscamos en base al estudio, en base a la investigación, a través de la meditación, a través de la reflexión interior, a través de los retiros espirituales, donde uno básicamente se mete dentro de sí mismo a descubrir su mundo interior, cómo está. Ahí entonces se va abriendo paso a la luz del ser. Pero, como quiera, que no tenemos los cuerpos solares creados, también se nos presenta ese problema y se nos presenta la solución. Si no los tenemos, hay que crearlos. Y todos los cuerpos, incluyendo el físico, se van a crear solamente en base a la relación sexual. Ahora, los cuerpos internos se crean en un mecanismo diferente, es decir, el hombre y la mujer se unen sexualmente y se retiran del acto antes de llegar al espasmo, al orgasmo. No llegan a derramar el semen, el enseminis. Entonces, eso pues obviamente va ayudando a que las energías se ahorren en los practicantes y las energías, si se hace correctamente el ejercicio, esas energías se van transformando en algo más sutil, es decir, se van transmutando. Esa es la transmutación, la ciencia de la transmutación, que algo inferior, algo sólido, se debe convertir en algo superior, algo volátil. Entonces, es muy fácil de entender cuando uno tiene una olla de agua y la pones a hervir, hierve efectivamente y se convierte en vapor y desaparece, ¿no?, del mundo sólido o tridimensional. También las energías sexuales. Una vez que las sometes al calentamiento a través de la relación sexual, pero no las derramas, te retiras, entonces ese mismo calor hace que esas aguas se conviertan en vapores. Y esas aguas suben por los canales, vueltas vapor, suben por los canales de Ida y Pingala. Son los dos testigos que en figura de 8 tenemos en nuestra médula. Por Ida y Pingala suben entonces los vapores seminales. No como decía cierto instructor de otro movimiento, que no voy a mencionar el nombre, porque todos somos hermanos y nos toleramos sobre todo, pero él decía que por esos canales subía el Kundalini, lo cual es absolutamente falso. Por esos canales suben los vapores seminales, por Ida y Pingala, que son corriente positiva, negativa, caliente, frío, etc. Los dos opuestos.
Pero el fuego sexual sube por el Kundalini, sube por el Brahmanadi, ¿sí? Por un canal aún más delgado que está en el centro de la médula. Bueno, a través de ese ejercicio que se va transmutando la energía, después de muchos años, prende el fuego sagrado, que es el Kundalini, enciende, y entonces sobre ese mismo ejercicio, sobre esa misma práctica, se va dando forma a los cuerpos internos, los cuerpos solares, podríamos decir. Entonces tiene que crear el cuerpo astral, el mental y el causal. El cuerpo físico no, porque ese ya lo tenemos, solamente obviamente que tiene que pasar por una transformación. El maestro Samael Aun Weor declara que es la incrudación del cuerpo físico. Entonces se tiene que, digamos, perfeccionar para que también ese proceso se aplique al cuerpo vital o etérico, que es la parte tetradimensional del físico, la cuarta parte, podríamos decir, la cuarta dimensión del físico. Una vez que la culebra sagrada, Kundalini, sube como fuego maravilloso, corriente de fuego del tercer logos, por el Sushumna, canal Sushumna, o más para ser más específicos, por el Brahmanadi, por lo más profundo, entonces recapitula iniciaciones o concede la iniciación al aspirante o al practicante, la primera iniciación de misterios mayores, correspondiente al cuerpo físico, la segunda iniciación de misterios mayores, correspondiente al cuerpo etérico, luego empieza a crear los cuerpos que no tenemos creados. Empieza a crear el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal, por los cuales también la serpiente sagrada de nuestros mágicos poderes ha de subir para concedernos más adelante la ley divina, por sacrificio y por mérito del corazón, la iniciación correspondiente con esos cuerpos también. Entonces, cuando el hombre físico etérico crea los 3 cuerpos solares, entonces tiene 5 cuerpos, que es la pentalfa: físico, vital, astral, mental, causal. La estrella de 5 puntas entonces se convierte en un hombre verdadero, y eso aplica a la mujer también. Pero las cosas no son tan fáciles, ¿no? En la gnosis a muchas personas se les ha entregado esta información y creen que la iniciación es fácil, creen que crear los cuerpos solares es fácil, y no es así, porque ellos no se van a crear en la lujuria. Tiene que haber una transformación en la persona que está practicando. Entonces hay que crear los cuerpos solares, eso es obvio, hay que trabajar en el arcano AZF, hay que aprender alquimia, hay que dominar nuestra naturaleza física, hay que enfrentarnos a nosotros mismos. Todo en verdad tiene mucho que ver con esa transformación que debemos tener. Bien, vamos a ver qué más nos preguntan aquí. Trataré de leer estos comentarios. Ok, no. Bueno, saludos a todos los que nos ven del grupo de Somos Gnósticos y también los que nos ven a través de nuestra página aquí de la Nueva Era de Acuario en Facebook. Muchísimas gracias a todos. A ver, vamos a checar sus comentarios. Bien. Pranayama. No, el pranayama no solo no sirve para crear los cuerpos solares. El pranayama es solamente para solteros. Para crear los cuerpos solares, sí puedes practicar el pranayama, pero en la relación hombre-mujer, en la relación sexual, en la unión sexual. Dices, Brian Ramírez, que has escuchado varios teósofos gnósticos que niegan la gnosis de Samael Aun Weor por el hecho de que él dice ser un profeta de Jehová y para ellos Jehová es el demiurgo. ¿Podrías, por favor, explicarnos el concepto de demiurgo? Maravilloso. Demiurgo creador. Jehová, macho, hembra, divino, quien creó todo este universo. Por él todas las cosas fueron hechas y sin él ninguna cosa pudiera haber sido hecha. Él es el verbo de Juan, el demiurgo maravilloso, el demiurgo arquitecto del universo.
Imagínate la ciencia que se necesita para crear un planeta, para crear una especie de moluscos o una especie de animales cuadrúpedos, o una especie de monos, o una especie de cucarachas, toda la creación gracias al demiurgo creador. Gran sabiduría del demiurgo, ¿verdad? Nosotros, pobres animales intelectuales, necesitamos aprender lo que es todo eso, ¿no? Y aprender sobre todo a respetar las energías, las fuerzas creadoras, la energía creadora. Aprender a transmutar todos esos pensamientos lujuriosos que tenemos, miradas obscenas, deseos fuera de lugar, tantas cosas que hay que cambiar en nosotros, ¿no? Para poder entender el poder de la fuerza creadora, el poder del demiurgo arquitecto del universo, el Baphomet. Hicimos hace unas semanas un video poderoso sobre el Baphomet. Sin embargo, muy pocas personas lo han visto porque se tiene ese miedo a una imagen, ¿verdad? Pero el Baphomet es el mismo demiurgo arquitecto del universo. Por él todas las cosas se crean y sin él nada puede crearse. Eso es definitivo. ¿Quién podría crear una criatura sin el poder del sexo? ¿Quién podría crear los cuerpos solares íntimos de los que ya hablamos sin el poder del sexo? Nadie podría. Con teorías no. Con pranayama nada más no. Con pranayama no se va a crear todo el universo, ¿verdad? Se creó en base a las fuerzas creadoras sexuales de tipo superior. Cuando los Elohim ritualizaron allá en el amanecer del Mahambantara en el cual estamos. Anyways, vamos a ver qué otra pregunta o comentario tienen. Hoy este día estamos prácticamente con tema libre, así que abordaremos varios temas y daremos contestación a sus preguntas sobre todo. A ver, nos preguntas aquí. ¿Cuáles son los brujos negros? Edwin Omar preguntas. ¿Brujos negros? Magos negros, yo creo igual que todo aquel que es brujo a lo mejor no nada que ver con el color de su piel ni de su raza, obviamente, pero mientras tenga algún defecto psicológico en su vida, va a ser a lo mejor más o menos negro. Esos son los mismos magos negros. En la Gnosis, el maestro Samael Aun Weor nos enseña a ser radicales. Es negro internamente hablando todo aquel que tiene defectos psicológicos, agregados psicológicos, yoes demonios dentro de uno. Porque alquímicamente, pues, uno aparece como el latón que hay que blanquear, como el caos, las aguas caóticas, espermáticas del primer instante. Le hace el Génesis, ahí se habla, también en el Edda, ese libro germánico maravilloso, también se habla de las aguas en caos cuando el principio de la vida amanece. Entonces, mientras tengamos agregados psicológicos, aunque sea uno, todos somos más o menos negros. Entonces, si queremos pues hacer trabajos de magia, etcétera, nos convertimos en ¿qué? En magos negros, ¿cierto? Bueno, brujos negros. Ok. Dices Rob Wolfgang, buenas noches, un gusto saludar, tengo algunas dudas. El mismo sistema crea que estamos deprimidos. Bueno, los jóvenes hoy en día nos deprimimos por cualquier cosa, pero siento que hay imágenes implantadas sobre tal cosas de nosotros. Claro, el sistema sí nos deprime a todos. Imagínate todas las cosas que están pasando, ¿no? La guerra, sobre todo las noticias, las economías que suben y bajan y todo eso. Obviamente hay depresión en nosotros por los medios, por las impresiones externas. Y ahí entonces viene la ventaja de que si estudiamos la gnosis, podemos empezar a transformar las impresiones, esas impresiones que estamos recibiendo. No es fácil y es un trabajo que hay que hacer, pero vale la pena porque tú al transformar esas impresiones, entonces tú logras otro estado, un estado de felicidad, de tranquilidad, de paz, ¿sí? Muy importante, sí, es lamentable que los jóvenes pues tienen tantas influencias negativas, ¿no?, que les deprimen. Siempre está ese role model a quien quieren seguir, que
definitivamente casi siempre ese role model los lleva a algún tipo de degeneración, ¿no? Entonces, cuidar mucho las influencias, cuidar mucho las amistades, cuidar mucho las impresiones. El joven hoy en día, con tanta información que hay en el mundo, puede ganarse la vida fácilmente, ¿no? Con su teléfono, haciendo algún trabajo en línea o en su computadora y dedicar su tiempo a la creatividad, dedicar su tiempo al ejercicio, a cosas que le ayuden como persona a formarse como un hombre verdadero de servicio para la humanidad y no en alguien, en un malviviente, ni mucho menos, ¿no? Entonces, los jóvenes les exhortamos a que luchen por su propia individualidad, por ser originales, por buscar su vocación verdadera, por vivir bien, por preocuparse por los demás, por sentar obviamente un fundamento claro, real, para las generaciones futuras, que según vemos, va a estar muy degenerada la situación, ¿no? Si continuamos con este mismo círculo vicioso de la supervivencia, fundamentados en la economía y nada más, olvidados totalmente de lo espiritual. Los jóvenes deben aprender a meditar, deben aprender a meterse dentro de sí mismos y buscar ahí, rebuscar las causas de su sufrimiento, de sus dolores y trascenderlas. El joven tiene muchísima energía, ¿no? Si aprende a usarla, se beneficia y, como dije, sienta unas bases poderosas para las futuras generaciones. El joven tiene creatividad por montones, no deben desaprovecharla. Ahorren sus energías sexuales, transmútenlas, hagan pranayama, hagan ejercicios, prepárense para cuando la vida les dé una pareja y entonces trabajen con esa pareja en el arcano AZF. Toda esa información está en nuestra página, lanuevaeradeacuario.org, y en los videos que aquí hemos estado subiendo también. Nuestra página ahorita estamos pasando por una migration y a lo mejor va a estar caída unos días, arriba otros días, en lo que se regulariza esa situación, pero hay muchísima información ahí. Necesitamos cambiar de servidor, de server, para que funcione mejor. Bien, Nelly, también vi Ali, preguntas, los 5 centros de la máquina humana, por favor. Bueno, muy importante porque se está tratando de autoconocimiento, se está tratando de cambio interior, de aprender a meditar, de autoexploración. Obviamente todo eso se hace en los 5 centros de la máquina orgánica, ¿sí? Nosotros somos un cuerpo más. Por este cuerpo, o dentro de este cuerpo, en el espacio psicológico, podemos decir que hay como discos duros, donde, softwares, donde se guarda la información de cada una de las experiencias que nos pasan. Son 5 centros de la máquina orgánica. Un centro es como un lugar de almacén, donde almacenas cosas. Tanto almacenas en una cosa o en un cuarto o en un lugar que ya con el tiempo te olvidas de lo que está ahí almacenado, ¿verdad? Asimismo tenemos 5 centros y con el tiempo, con los años, con las existencias, porque esos siempre están ahí, cuando uno muere y regresa en otro cuerpo, los 5 centros de la máquina orgánica siempre están ahí, porque es energía, ¿sí? Muy diferentes a los 3 cerebros. Los 3 cerebros sí cambian cada vez que cambiamos de cuerpo. Cada cuerpo tiene sus 3 cerebros. Sin embargo, los 5 centros de la máquina orgánica es lo que está atrás de lo físico. Eso no muere, son simplemente bodegas, podríamos decirlo, donde se ha almacenado la información, y en realidad son 7, ¿no? Pero estamos hablando de los 5 más asequibles a nosotros. Entonces, estos 5 centros de la máquina orgánica han registrado la información de todas las experiencias que hemos tenido, agradables y desagradables, buenas y malas, de egos malos y de egos buenos, que nos han hecho llorar y que nos han hecho reír. La dualidad está en todo. La dualidad son los 2 opuestos de una misma sola cosa, que es ¿qué? La experiencia. Entonces, homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo. ¿Cómo nos vamos a conocer? ¿En la apariencia nada más?
No, necesitamos conocernos en lo interior, en los 5 centros. Conocer cómo somos en la mente, cómo somos en las emociones, cómo somos en el centro motor, instintivo y también en el sexual. Esos son los 5 centros: intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual. 5. Cada defecto psicológico que tenemos tiene presencia, tiene información, tiene cablecitos en cada uno de esos 5 centros. Vamos a decir que nosotros hemos descubierto un yo o agregado psicológico que queremos eliminar. Perfecto, ya descubrimos, ya hicimos una parte del trabajo. Porque al principio uno tiene escenas, le pasan cosas en la vida y uno cree y se las atribuye a cierto agregado psicológico, pero a veces es un agregado psicológico o un yo atribuyéndole la responsabilidad a otro yo. Un yo queriendo eliminar a otro yo. Absurdo. Pero cuando uno sinceramente se observa, cualquier momento surge el chispazo de conciencia y descubres verdaderamente el yo en acción. Entonces ya no solamente piensas que lo tienes, ahora ya lo has visto, ya sabes que lo tienes. Y como ya sabes que lo tienes, ya más o menos sabes cómo se ve, qué sientes cuando ese ego se manifiesta, qué piensas, cómo te mueves, etc. Ya con esa información, y si aprendes la ciencia de la meditación, entonces llevas a analizar más conscientemente y más detalladamente cómo piensas, cómo sientes con ese agregado psicológico. Y vas a encontrar que los pensamientos cambian rápidamente, que cuando quieres estudiar un aspecto psicológico, la mente tiene mecanismos de que rápidamente cambia de tema, ¿no? Te envuelve en una imagen cualquiera, en un recuerdo cualquiera, y te saca del objetivo que era concentración. Sin concentración no hay nada, ¿no? La verdad. Sin concentración nada podría darse en la vida. Si, por ejemplo, mi persona no tuviera la capacidad de concentrarme aquí 1 hora, simplemente el tema no saldría porque hay muchísimas distracciones. Me puede distraer los ruidos externos, la luz en sí, las imágenes en la computadora, mis propios recuerdos, mis propias proyecciones. Muchísimas cosas podrían distraerme, entonces necesitamos concentración. Esa concentración llevada a otro nivel en meditación te permite entrar en esos 5 centros de la máquina orgánica y descubrir los detalles del yo. Si no descubres los detalles del yo en esos 5 centros de la máquina orgánica que ya nombramos, nunca lo vas a comprender, porque el yo se comprende por detalles. Estoy dando cosas muy avanzadas, no debería, pero para eso tenemos grupos cerrados. Más bien este canal es como para impulsar inquietudes para la gente nueva y todo eso, porque una persona nueva no va a entender nada de esto. Les rogamos que si ustedes ya tienen tiempo viéndonos o viendo videos por aquí, busquen la manera de unirse a un grupo presencial cerca de su localidad o a un grupo también a través de las redes, pero un grupo ya más privado, más cerrado, donde se les expliquen esas cosas. Nosotros de vez en cuando abrimos ventanas para que la gente nueva avance en ese sentido, porque aquí al público no se puede dar todo, ¿no? Y también, si usted tiene inquietudes de ser instructor o misionero gnóstico, puede empezar a trabajar en su localidad formando grupos con la gente que conoce y que sabe que les gusta la gnosis, y nosotros le podemos ayudar, le preparamos como instructor, eso sí, con mucho gusto. Pero busquemos difundir, promover estas inquietudes con toda la gente y busquemos ya en su momento entonces aliarnos a grupos más profundos, más serios, donde se estudie esto ya de una forma un poquito más privadita, ¿no? Ok, ¿qué más? Los 5 centros, ya habrá algo sobre eso. Saludos hasta Aguascalientes. ¿Cómo podemos despertar conciencia, dices, y cómo se puede salir en astral cuando la persona no puede salir en astral porque no estoy consciente? La salida en astral
no es problema, no te preocupes por eso, no se preocupe nadie por eso, porque de todas maneras todos salimos en astral. Toda criatura, todo ser humano sale en astral, sale al astral, para ser más exacto, sales al mundo astral. Lo que tú eres, tus yoes, tu personalidad, tu energía, como lo quieras llamar, sale de tu cuerpo y se va al astral, ¿ok? Todas las noches, cuando tú estás dormido, descansando, ese mecanismo del cuerpo es automático, pasa sencillamente. Cuando tú ya dejas de tener conciencia de ti mismo, es decir, te quedaste dormido, ya lo que tú eres internamente ya se fue al astral, salió al astral. Ahora, salir en astral ya implica algo diferente. Ya es algo como un acto consciente que tú harías saliendo de tu cuerpo físico en cuerpo astral, salir en astral. Es decir, salgo con mis valores dentro de mi astral. Pero como no tenemos el cuerpo astral, entonces no digan salir en astral, ¿ok? Eso solamente lo hacen los maestros que ya tienen creado su cuerpo astral. Y expliqué al principio de este video algunas claves básicas de cómo se hace ese trabajo. Entonces, no es salir en astral, porque ya tenemos los cuerpos, no tenemos los cuerpos creados. Una vez que ya los tengamos, entonces sí podremos salir en astral. Salir de nuestro cuerpo en el otro cuerpo astral con nuestros valores dentro del cuerpo astral y estar conscientes del cuerpo físico que se quedó ahí en la cama. Eso es muy diferente. Salir al astral, todas las noches salimos al astral, todos, inconscientemente. Nuevamente, porque los valores que tenemos, que son psicológicos, tienen que salir del cuerpo para que el cuerpo recupere su energía. Es un mecanismo de la naturaleza. ¿Okay? Entonces, no se preocupen, todos salimos al astral. Muy pocos son los que salen en astral. Esos son los maestros de la Gran Logia Blanca. Okay. Entonces, el problema no es ese. El problema es cómo despertar conciencia para salir al astral más conscientes, ¿no? ¿Cómo despertar conciencia? Bueno, lo primero que hay que hacer es autoobservarnos, pero aún antes de autoobservarnos hay que aprender a pensar psicológicamente. El pensar psicológico es crucial porque si no piensas psicológicamente tampoco tendrás interés en observarte. La observación surge en uno, o la inquietud por practicar la observación surge en uno cuando uno sabe que tiene que observarse porque tiene que cuidar de sí mismo, porque uno está en peligro de caer en barbaridades, en peligro de causar accidentes, en peligro de herir a otros con la palabra o con sus acciones, en peligro de muchas cosas, porque tiene uno los agregados psicológicos. Lo que hacen que uno viva en peligro son los yoes que uno tiene dentro. Hay yoes muy peligrosos que pueden manifestarse y cambiar tu vida radicalmente de un día para otro. Supongamos un yo de lujuria, te encuentras a alguien en la calle, se atraen, se van a acostar y de esa acostada surgió una criatura. Ya cambió la vida radicalmente de esas dos personas, o por lo menos de la mamá, ¿no? Entonces, estamos en peligro. Cuando uno sabe eso en base a los conocimientos que la gnosis le comparte, entonces insiste en el pensar psicológico. Es decir, acordarse momento a momento que tiene agregados psicológicos. Pensar en la psicología. Pensar, es que este cuerpo no es todo, hay más detrás de esto. Es que esta persona que me está insultando no es todo, hay más detrás de ella. Entonces aprendes a tolerar, a respetar, a escuchar, etcétera, etcétera. El pensar psicológico es necesario aquí y ahora. Acordarnos que somos multiplicidad a nivel psicológico nos ayuda entonces a sentir el anhelo de autoobservarnos, porque en la autoobservación estás como el vigía en época de guerra, estás vigilando, cuidando tu entorno para que esos yoes no te vayan a jugar pues una mala treta, ¿no? Y no te engañen y no caigas en el error, no caigamos en el error. Entonces son dos cosas que van muy una tras de la otra y a veces a la par.
pensar psicológicamente y la autoobservación. Nadie se va a autoobservar si no ve el por qué él tiene que hacerlo, ¿no? Una persona que le va bien en la vida, que tiene todo el dinero, las mujeres, el oro, los placeres, a lo mejor no va a ver por qué tiene que observarse si ya es feliz entre comillas, ¿no? Aunque sea una forma de autoengaño también. Mas cuando uno sufre, cuando uno tiene limitaciones, dolores y todo, entonces empieza a experimentar algo dentro y siente la necesidad entonces de autoobservarse y descubrir por qué está sintiendo esto. Entonces, van juntas las dos partes, ¿no? El pensar psicológico y la autoobservación. Y eso es apenas el comienzo, la base de un cambio, porque después de la autoobservación, tiene uno que aprender a meditar, tienes que llegar a la comprensión, etcétera, etcétera, para poder eliminar eso que descubriste durante la autoobservación. Si no has descubierto nada durante la autoobservación, tampoco podrás comprender nada. Bien, vamos a ver otro tema. Ya respondí el del demiurgo. Bien, ¿qué más? Los nadis, sí, expliqué los nadis y Dai Pingala también. Saludos hasta Chile, Enrique Fuentes. A ver, ya otra vez, Rob Wolfgang. Hay información sobre la eliminación del ego y todos solo dicen que elimines el ego. Algunos vienen con información de cómo hacer, pero, por ejemplo, ¿cómo comenzó usted? Si alguien quisiera experimentar la gnosis, ¿cómo podría enseñarle como principio? Ya dijimos, lo primero es pensar psicológicamente. Para nuevamente, me vas a decir, ¿y por qué tengo que pensar psicológicamente si yo estoy feliz como pienso? Y nadie me va a cambiar, así soy y qué, ¿no? Eso dice la gente. Ok, pensar psicológicamente nace cuando tú te das la paciencia, el tiempo de escucharnos, de escuchar a los misioneros gnósticos a través de estos videos, y hay muchos por este medio, o te das la paciencia para leer los libros del maestro Samael Aun Weor. Entonces, eso te va dando información que tu esencia necesita para en su momento pensar psicológicamente. Nadie te puede obligar a pensar psicológicamente. ¿Okay? Esa es una iniciativa que tú mismo vas a tomar. Por eso decimos que si te das el tiempo de escucharnos, por eso los misioneros gnósticos siempre, aunque no cobramos para nada, esta enseñanza no se cobra, siempre agradecemos por la atención a la gente. Porque por lo menos están escuchando, ¿no? No tienen que hacerlo, no es un requisito para respirar, ¿no? Entonces, pero lo hacen y eso nos anima y seguimos adelante. Cuando tú ya has escuchado estos temas, algo se te queda en la memoria y entonces en su momento empiezas a darle vueltas y dices, tienen razón a lo mejor, ¿no? Voy a observarme. Ya estás pensando psicológicamente. Dices, voy a observarme porque sí me dijeron que hay muchas personas viviendo dentro de mí y yo quiero descubrirlas. Voy a observarme, pero de decir voy a observarme a realmente observarte es otro proceso también, porque vas a encontrar ahí precisamente la resistencia de esos mismos elementos psicológicos que quieres observar. Como sabemos, a nadie le gusta ser observado, ¿no? Si tú te le quedas viendo a una persona fijamente, rápidamente reacciona. Te va a decir que para qué lo haces, que no lo hagas, etcétera, etcétera. Asimismo, los agregados psicológicos nuestros, porque son personas viviendo dentro de nosotros. No les gusta ser observadas, porque les vas a descubrir sus debilidades. ¿Sí? Si tú aprendes a observar en la vida, vas a descubrir muchas cosas que están mal. Entonces, ¿por dónde empezar? Empieza por la observación. Empieza por pensar psicológicamente. Empieza por la contemplación. Empieza por poner la mente en blanco. Empieza por disfrutar de los árboles, de la naturaleza, del sol por las mañanas. De esa forma puedes empezar. Llegar a eliminar agregados psicológicos vendrá en su momento. ¿Alguna otra pregunta aquí? Vamos a ver.
Las personas no se interesan por la gnosis, dice Juan Rodríguez. ¿Por qué en la actualidad las gentes no se interesan por la gnosis? Nada les interesa las religiones que existen. Pues así es, siempre ha sido así, no te preocupes. Lo importante aquí son las inquietudes del individuo, ¿no? Porque un individuo que cambia, obviamente contagia a otros y se va dando en la cadena. Pero necesitamos empezar a cambiar. A ver, Lucio Rivera, para cambiarle un poquito la dinámica a esto, ¿no? Dices, una pregunta, y si hablamos del árbol borrachero, ¿será cierto que ayuda a salir en astral? ¿Será rápido salir en astral con el empleo de este árbol? Nuevamente, ¿no? Lucio Rivera, sí, es que ya salimos en astral, o ya salimos al astral. Salir en astral con un cuerpo astral es diferente, ¿ok? Pero sí, el árbol borrachero ayuda para eso y es rápido, pero tienes que hacer un pacto con él, un pacto de sangre. Imagínate lo que es eso. Los pactos de sangre te duran para toda una eternidad. En los tiempos, hace años, por ejemplo, las mamás decían, no dejes que el niño se acerque a ese árbol porque se lo va a llevar al cielo. Qué bueno, ¿no? Que se los lleve. El cielo está mucho mejor que la tierra, definitivamente. Pero era un decir. Ok. Vamos a ver qué más nos preguntan. ¿Cuál es la diferencia entre magos, hechiceros y brujos? Ninguna. Mientras se tenga el ego, lo que se hace es magia negra. Exacto. A veces la página, nuevamente a lo mejor esté caída hoy por unos días, pero estamos trabajando ya intensamente con los ingenieros para levantarla. Pero está todavía, pero está lenta y ese es el problema que tenemos. Pero creo que está mejorando ya mientras vamos trabajando en algunos detalles, va levantando la velocidad de la página. Así que tengan paciencia si entran a la nueva era de acuario.org al buscar un tema en específico. A lo mejor no está tan rápida como estaba días antes, pero es porque le estamos dando maintenance, mantenimiento. A ver, Ashura Mananipato. Bueno, disculpen que no puedo pronunciar a veces sus apellidos, pero dice, pero si tan solo no comiera nada muerto, como la carne muerta que viene de un animal muerto, y comer alimento vivo, como las frutas, verduras, vegetales, la miel, la leche de los animales, es vida. Bueno, hay que tener un balance, un equilibrio, ¿no? Recordemos también que nosotros somos el producto de la tierra. Nosotros fuimos mineral, fuimos planta, fuimos animal y luego ya somos humanos, nuevamente, entre comillas. Hay que tener un balance. Nuestro cuerpo es el templo del alma y el alma es el templo de Dios. Muy bien. Entonces, comer carne muerta es lo mismo que comer de la muerte. Pues sí, ¿no? Igual los vegetales, debe uno consumirlos en el momento, porque de lo contrario ya pierden toda la fuerza vital. Tanto los animales como los vegetales tienen una vida elemental, y se están sacrificando por la especie humana. Los vegetales los sacrifica el animal también para producir la leche que mencionabas. Todo es la ley del sacrificio, del trogo autoegocrático, cósmico, común. Todo se tiene que sacrificar. Nosotros también un día nos convertiremos en cuerpo muerto y entonces nuestra carne será sacrificada, consciente o inconscientemente. Si nos entierran en fosa común, entonces los animalitos que allí viven rápidamente vienen y comen, consumen lo que quedó. Si nos entierran en una caja, entonces en esa caja de nosotros mismos, de nuestros mismos animales, bacterias que llevamos dentro, surgirá una gran población de ellas y devorarán todas nuestras carnes, nuestra piel, todo, quedarán el esqueleto nada más.
Si nos queman, también el fuego también va a procesar nuestros aceites, los líquidos, la carne, todo. De todas maneras, la ley del trogo autoegocrático cósmico común nos encadena un reino con otro reino y otro reino y otro reino. En total somos 4 reinos. ¿Okay? Entonces, el comer carne o no comer carne, eso es para cada cual, ¿no? Y dependiendo de sus necesidades, su pH, si sufre de ácido úrico, por ejemplo, pues recomendamos que no coma carne, no tome café, etcétera. Nosotros también trabajamos la medicina natural, entonces sabemos todo eso. Pero retirarse totalmente de las carnes es como que negar la relación que uno tiene con ese animal, porque ese animal se sacrifica para que en el ecosistema donde vivimos todo se siga procesando. Porque hay elementos que vienen de la tierra que son muy necesarios para nosotros, pero llegan a través de la carne, porque no pueden pasar del reino vegetal a nosotros, tienen que pasar por otro proceso antes. Obviamente esas son cosas que merecen mucho estudio. Es hacer catarsis básicamente. Una forma de verlo, sí, cómo no. Limpiarte por dentro, como lavar todo el aparato digestivo, como intestinos, colon, estómago, con agua caleada con la luz del sol. Claro, ¿no? Sí, se puede hacer, pero tengan cuidado de no lavar totalmente la flora intestinal, porque ahí está el principio de la vida. Cuando una persona no tiene flora intestinal o la tiene deficiente, no puede digerir ni el agua. Conocemos casos de personas que la misma agua les causa inflamiento del estómago porque han destruido su flora intestinal. La flora intestinal son pequeños microbios, microorganismos, bacterias, animalitos que viven dentro de nosotros, ¿okay? Que se encargan de digerir todas las comidas, de llevarlas a la parte donde se han de asimilar para entrar al torrente sanguíneo, etcétera, etcétera. Nuevamente es cuestión de equilibrio, de balance. Todos nos alimentamos de todos y hay que despertar a esa realidad. Ok, ¿qué hay diferencia entre esa ley astral? Y ya dije eso. Ya explicamos eso. El superhombre es real. Conozco el descendiente de Pachacutec, Inca inmortal. Sigan el camino del valiente. Ok. Pues sí, aquí estamos siendo valientes, sacando adelante esta enseñanza. El superhombre, claro, sí es una realidad, ¿no? Mas el superhombre nace en el iniciado mucho después de haber logrado la calidad de hombre. Ese es el problema. Primero, tenemos que dejar de ser animales intelectuales para llegar a ser hombres verdaderos. Nuevamente, el animal intelectual no tiene cuerpos solares. El hombre real sí tiene cuerpos solares. El hombre real o los hombres reales viven conscientes en los mundos internos. El animal intelectual vive inconsciente en el mundo físico y en los mundos internos. El superhombre ya es otra cosa. Es un rayo crístico cósmico que desciende sobre aquel que ha creado sus cuerpos internos, que ha tenido la calidad de hombre, entonces se convierte en superhombre. Superhombres, Jesús de Nazaret, Manco Cápac, Quetzalcóatl, Fuji, ellos son entonces, ellos son verdaderamente superhombres. Ya no son nada más hombres, sino superhombres. Ahí está la gran diferencia. A ver, ¿qué más preguntan? Cuando alguien muere, ¿puede seguir comunicándose a través de los sueños? Efectivamente que sí. Y además, también cuando estás meditando, o sentado o sentada, relajándote, en algún momento, escuchas sus voces, sientes sus presencias, especialmente en estos días que acaban de pasar, ¿no? Sobre todo en México, que se festeja tanto a los muertos, que se les respeta y se les llama y se les pone la comida que tanto les gustaban y las gentes se visten de Catrina o no sé cómo le dicen, creo que sí, para celebrar ese momento. Se está evocando el espíritu del muerto, del fallecido. En verdad que es un acto inconsciente, pero cuando se tiene, por ejemplo, una necesidad
de hablar con el muerto, entonces se puede hacer. Hay una práctica en los libros del maestro Samael Aun Weor que nos indica cómo podemos hablar con los fallecidos. Y a través de los sueños es lo más común. Si tú sueñas con una persona que falleció hace un día o 2 o un año, el deber tuyo que me estás escuchando es decirle, usted dése cuenta que ya está desencarnado, usted ya desencarnó, usted ya murió. No siga haciendo eso que está haciendo, porque te los vas a encontrar haciendo los mismos trabajos que estaban haciendo cuando estaban vivos, porque se continúa la vida. Es decir, el ama de casa que estaba lavando trastes, planchando ropa, te la encuentras haciendo los mismos deberes en el mundo astral, después de muerta. Al hombre que trabajaba de chofer lo encuentras igual manejando sus 18-wheelers o los trailers esos de 18 llantas, etc. O aquella persona que trabajaba en la oficina, te la encuentras en la oficina haciendo las mismas operaciones, ¿no? Entonces, tu deber, ya que me estás escuchando, es recordarle a esas almas que ya desencarnaron, que ya murieron, que sigan adelante, porque el proceso más importante de uno es el que viene después de la vida, cuando uno muere. Porque hay un ínterim entre la muerte y el nuevo nacimiento. Es un proceso muy delicado que el alma del desencarnado debe vivir. Ante los jueces de la ley del karma se da como un gran juicio, un juicio en lo interno. Y ahí te van a leer tus buenas y malas obras. Y dependiendo de eso, si el platillo de las malas obras es más pesado que el platillo de las buenas obras, entonces se te viene una vida kármica más adelante. A lo contrario, si tienes más dharma que karma, el platillo de las malas obras está más light, más ligero que el de las buenas obras, entonces tendrás una vida dhármica en el futuro. Entonces, es importante hacer el bien sin ver a quién y hacerlo por montones, ¿no? Por lo menos para tener mucho dharma, no hacer el mal a las gentes. Entonces, no es el espíritu, es la expersonalidad de que hablas, de los que fallecen. Sí, es claro. Sí, no es el espíritu. Decimos espíritu nada más una forma convencional, pero en realidad es la expersonalidad. Porque el espíritu, en términos rigurosamente gnósticos, todavía no lo hemos encarnado. Y realmente ese espíritu no participa, en verdad, de la materialidad. No es la expersonalidad. Lo que se manifiesta en el astral, después de fallecida una persona, es la expersonalidad. Muy bien, muchas gracias por esa aclaración. Ok. Yosimar Serna Yáñez, dices que cómo invocar al maestro Samael Aun Weor, hay una oración especial, él dice que lo invoquemos. Sencillamente, con una vela encendida, en la noche, apagas las luces, te concentras en él, mantralizas la S y lo invocas con su nombre, Samael, nada más. No te duermas, aprende a meditar para que él te ayude a través de la meditación, te va a dar respuesta en tu pregunta también. Si quieres que él te saque en astral, pídele que te saque al astral también, que te dé una experiencia. Sería maravilloso, ¿no? Entonces es muy sencillo, es cuestión de hacer la práctica constantemente, con mucha fe, eso sí, con mucha concentración. Bueno, ya son las 10 de la noche, de hecho acá en Dallas, Texas. Si tienen alguna otra pregunta o comentario o algún otro tema que quisieran que tratáramos rápidamente, y si no, para ya dar por terminado esto, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuáles son los desdoblamientos de la Madre Divina? Pregunta Rubiel Leal. Ahí sí que es un tema bien profundo. Hay un video que ya hicimos hace algunos meses aquí en la página en Facebook que se titula así, Los 5 aspectos del Eterno Femenino. Búscalo ahí, por favor. Son 5 aspectos muy bien explicados ahí. Y si aún después de verlo te quedan algunas interrogantes, no dudes en contactarnos, mensaje privado o ahí mismo en el video comentar.
Bueno, gracias Enrique, sí, efectivamente. Buenas noches a todos. Nos vemos la próxima semana. Todos, paz inmerencial. Saludos a todos sus países, abrazos. Cuídense mucho.